Bien. Shabbat Shalom para todos en este cierre de Shabbat, el día estipulado por el Señor. Vamos a ir rápidamente a la palabra. La enseñanza de esta semana se llama Koraj en hebreo, en español es Coré, así es el nombre de uno de los que era del pueblo de Israel, porque hasta este punto después deja desaparecer él y toda su descendencia por rebelarse contra Dios. Y va de Números 16:1 a Números 18:32, 2 capítulos y 30 versículos, más o menos. Yo le puse a esta enseñanza de la semana, es muy caro, pero tiene un buen beneficio. Es saludable, nos beneficia, nos hace bien, es muy caro, pero nos hace bien. Voy a pasar lectura rápidamente para así aprovecho los tiempos que tengo ahí en el video, para así puedo dar el mensaje, ¿sí? Después seguimos charlando, hablando, orando, lo que haya que hacer como congregación del Eterno, pero ya vamos a empezar. En el número 16 dice así: ahora Koraj, hijo de Shiksar, el hijo de Keat, el hijo de Leví, junto con Datán y Abiram, los hijos de Eliab, y Om, el hijo de Peled, y el hijo de Rubén, tomaron hombres y se rebelaron contra Moshe, uniéndose a ellos 250 hombres, hijos de Israel, jefes de la asamblea del pueblo de Dios, consejeros escogidos, hombres de reputación, no eran cualquier pelagato, eran gente que era importante, era gente que estaba al mando de diferentes grupos de personas. El Señor había puesto, por ejemplo, como jefes de las tribus eran 12, y después de los jefes de las tribus habían eran como un ejército, para que entiendan ustedes. Habían rangos que estaban, es como un capatá, pero arriba del capatá hay un jefe personal. Y arriba del jefe personal, ¿quién hay? El dueño de todo. ¿El dueño de todo quién es? El rey del universo, en este caso. Y entonces esos principales, 250 principales, se presentan contra Moisés y Aarón, pero rebelándose. Todo por la manija. Qué importante, ¿no? Aprender de esto. Todo por la manipulación de Coré, Abiram y Datán. 3 hombres que influenciaron. 3 hombres importantes, porque eran príncipes de las tribus, importantes que manijearon, hablaron, murmuraron, cosa que Dios dice que no lo hagamos, en contra de Moisés y en contra de Aarón, los líderes que Dios le hablaba directamente: hagan esto, hagan lo otro, esto. Pero se rebelaron porque dijeron, ahí lo dice bien claro, lo voy a leer un poquito más para que entiendan lo que estoy diciendo. Dice que se rebelaron contra Moisés, uniéndose 250 personas, hombres de Israel, jefe de asamblea, consejeros escogidos, hombres de reputación. Ellos se reunieron contra Moisés y Aarón y le dijeron a ellos: ustedes han ido muy lejos. El escogido de Dios es Moisés. El segundo escogido de Dios es Aarón, para liderar con todo el trabajo del templo, las cosas santas. Y ellos se rebelan y les dicen, esos 250 más estos 3, les dicen: ustedes han ido muy lejos. Ustedes 2 han ido muy lejos. Se están haciendo los vivos. Nos quieren gobernar a nosotros. Nos quieren pasar y hacer lo que quieren con nosotros. Eso es lo que estaban haciendo. Ustedes han ido muy lejos. Después de todo, la congregación completa es Kadosh, cada uno de ellos. Y Yahweh está entre ellos. Así que, ¿por qué se levantan ustedes mismos sobre la asamblea de Yahweh? Y de ahí voy a empezar el curso. Estos se rebelan contra la autoridad que es Moisés y Aarón. Cuando hablamos de autoridad en Dios, no líderes políticos. Autoridad de Dios, que andan conforme a la voluntad de Dios, que son gente que se aparta para las cosas de Dios. Se rebelan contra ellos y le dicen: ¿acaso no es todo el pueblo santo? Kadoshim, le dice. Claro,
si el pueblo de Dios es santo? Dice que la palabra de Dios dice ser santo porque yo soy santo. Yo los he apartado a ustedes como pueblo escogido, como real sacerdocio, Kohanim, santos para mí. Entonces todo el pueblo es santo. ¿Está bien o no está mal? Está bien lo que dice. Pero ya ir sobre, bueno, en el tabernáculo, en las cosas santas, queremos nosotros estar también. ¿Saben dónde nació Coré? Es Coré en español, coraje en hebreo. ¿Saben dónde nació? En Misraim. En Egipto nació. Y él sabe el beneficio, él sabe junto a Abiram y junto a, ¿cómo era el otro que dije? Datán. Él sabe, junto a Datán y Abiram, qué beneficio tenían los sacerdotes allá en Egipto. Sabían que los sacerdotes que servían a otros dioses, ¿se entiende?, tenían mucho beneficio. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Sí. Y se piensa que las cosas de Dios tienen que ver con eso. Ellos dijo, somos de la tribu de Leví, estamos sirviendo alrededor del templo, pero no queremos solamente servir acá las cosas, sino que queremos estar ahí, donde están ustedes, mandando. Porque ellos tenían una mente reprobada, ¿no?, con las costumbres que vivían en Egipto. Sabían que los sacerdotes de los dioses que tenían en Egipto, el dios Sol, el dios Nilo, todos esos dioses, Tamuz, todos esos dioses que tenían allá, Ra, el dios Ra, así, Ra, y lo siguen hablando, el dios Ra, el dios Sol. Habían sacerdotes para cada uno de ellos, y cada uno de ellos estaba muy bien económicamente, ellos veían eso. Ahora Dios aparta un pueblo santo para que vivan santidad. Eso es pueblo santo, consagrado, apartado para hacer las cosas de Dios, lo que Dios manda. Eso es santo. No es santo una aureola acá arriba, ya lo hablamos. Santo es dedicarte a servir a Dios. Eso es santo. Como lo somos nosotros, como es mi familia, como son mis suegros, como lo tienen que ser cada uno de su pueblo. Santo, eso es santo. Apartado para servicio de Dios. En donde estés, en el trabajo, en el estudio, en el fútbol, te va de pesca, te va de paseo, uno tiene que ser santo en toda la manera de vivir, nada más. Nada más, y ahí se marca la diferencia. No es que somos bichos, no somos bichos, somos gente que guardamos lo que Dios manda, listo, nada más. Después somos de carne y hueso igual, todos somos iguales. Y el Señor los aparta de la idolatría, los aparta de lo pagano, los aparta de lo inmundo y lo dice, bueno, ustedes tienen que vivir de esta manera. Como ellos sabían cómo los sacerdotes eran beneficiados allá, dijeron, bueno, estamos dentro ahí, estamos dentro del pelotón, porque era de la tribu de Leví. Los que servían eran de la tribu de Leví. Eran levitas los que servían en las cosas santas. En transportar el tabernáculo, todo, el agua, todo el servicio era la tribu de Leví. Eran miles y miles de personas. Y ellos pertenecían ahí. Pero no les alcanzaba con eso. Porque, ¿sabes qué? Haciendo eso como que... ¿Y qué beneficios tengo ahí? Ellos tenían la mente reprobada. Ellos querían esto. Entonces dicen, bueno, ¿saben qué? Ustedes han ido muy lejos, ustedes, Moisés y Aarón. Ustedes han ido muy lejos, gobernándonos a nosotros. ¿Quién se cree que son? Cuando Yahweh los usó para sacarlos libres. A eso no. ¿Cómo puedes rebelarte contra alguien que te ayudó? Que te liberó de la esclavitud, que te sacó de la cadena ya, que Dios usó a Moisés y Aarón para guiarlo hasta ahí, liberarlos de la atadura del pecado. ¿Cómo te puedes rebelar contra alguien que te da una mano? Una vez, ayer dije, no se muerde la mano que te da de comer. No se muerde la mano que te da de comer. Y este pueblo, estos tres, influenciaron a los jefes, otros 250, para decir, bueno, de ahora en más, ustedes no nos escogí, vamos a escoger otro. Se indignaron, Moisés y Aarón, pero se humillaron. Y dice, en eso ahí, porque ellos querían plata. Cuando están en el desierto, ¿qué beneficio podían sacar de la gente? ¿Vieron la mente reprobada? Se piensa que pueden chupar sangre, como muchos de los líderes, ¿se entiende lo que quiero decir? Políticamente hablando, chupan sangre al pueblo. Ellos se pensaban que podían sacar provecho.
Y nada que ver, el servicio de Dios es un servicio de entrega. El servicio a Dios es un servicio de entrega, no de beneficio. Lamentablemente hay esos sistemas religiosos que provecho. Cuando la palabra de Dios dice, ojo de aquellos que trasquilan mis ovejas. ¿Saben lo que es trasquilar? Trasquilar, ¿saben lo que es una oveja? Una oveja, literal una oveja. Una oveja se esquila, pero trasquilar no se trasquila. Y la palabra de Dios dice, ustedes trasquilan mis ovejas. Le sacan hasta lo que no tienen que decir. Una oveja cuando necesita ser esquilada, se arrima a los pastores, ¿sabían ustedes? Vamos a llevarlo a lo animal. Una ovejita cuando necesita ser esquilada, que le saquen la lana, ella misma va al pastor y empieza como, se siente como el pastor de las ovejas se da cuenta porque está molesta, algo le pasa. Entonces necesita, y por ejemplo en el verano, tienen que sacarle la lana porque se asfixia de la calor. Y ella misma va al pastor, la oveja, para sacarle la lana. Pero no la trasquila. Trasquilar es sacarla y dejarla hasta el pellejo. El Señor dice, hablando de su pueblo, de sus personajes, nosotros somos ovejas de su prado. Y dice, hay de aquellos que trasquilan mis ovejas. Le sacan más de lo que tienen que sacar. Una oveja, por ejemplo, cuando está bichada, ¿sabe alguien algo de lo que estamos hablando? Cuando está bichada y tiene gusanitos en la parte del ombligo, todas esas cosas, se arrima al pastor porque es la manera que se dan cuenta los que están cuidando a los animales que algo tiene, algo le pasa. O, por ejemplo, a los perros cuando tienen alguna enfermedad en la oreja o algo, vos viste que ellos se rascan la cabeza contra el piso y hacen así, se pegan porque sabés que algo tiene, vos vas y bichás y algo tiene. La oveja igual. Y entonces el pastor tiene que agarrar los bichitos, limpiarlo ahí, meterle mata bichera y así una y otra vez para hasta que quede sana el animal. Y en la vida espiritual de nosotros tiene que ser igual. Uno tiene que arrimarse para sacar todos los parásitos y los bichos que están afectando nuestra vida y no nos dejan crecer. Nos molestan, obstruyen la comunión con Dios. Tomen en cuenta eso lo que les estoy diciendo. Nosotros somos ovejas y tenemos que arrimarnos. Porque si no, ¿cómo hacemos? Para limpiarnos, para sacar esos bichos que pudren nuestra alma, que carcoman nuestra vida y no nos dejan avanzar, no nos dejan crecer, no nos dejan salir adelante. Estamos atados y amarrados a esas cosas. Seamos un poquito como esos bichitos, aprendamos de la naturaleza, que hay mucho para aprender para nosotros. Adonai ordena, ellos se rebelan y murmuraron. No solamente que se rebelan, rebelarse es ir en contra, sino que murmuran también cosas que el Señor no le agrada. Adonai ordena que se aparten de tales personas. ¿Saben lo que hizo ahí? Moisés dice, bueno, ¿saben qué? Está bien. Ustedes 250 personas, agarren un incenciario, pongan allí lo que tengan y el incienso y preséntense delante del tabernáculo de reunión. Y ahí ofrezcan el incienso. ¿Tá? Y Aarón también, vaya con el incienso. Le dice, vayan ahí, quédense ahí hasta que Dios hable. Ellos agarran a Yahweh en ese proceso de que ellos están ofreciendo incienso, todo ahí, haciendo las liturgias religiosas. Dice que Yahweh habla y le dice, andá allá a las tiendas de Coré, de Abiram y de Datán y dile a la gente que se aparte de ellos. Porque yo voy a traer mortandad sobre ellos. Y los otros estaban ahí, 250, porque se rebelaron contra mí. No se rebelaron contra ti, Moisés, se rebelaron contra mí. Entonces dice, Yahweh dijo esto, apártense de la casa de Corá, de esto y lo otro. Y no toquen nada de lo que es de ellos. Y ahí Moisés le dice, ustedes van a ver todo el pueblo, 3 millones. Ustedes van a ver que si Yahweh no les pasa nada a esta gente y se muere con forma natural, una muerte natural es que vos llegues a viejito o lo que sea, eso es natural, ¿verdad? Si ellos mueren así, no pasa nada. Pero si hoy el Señor, hoy abre la tierra y se los traga vivo a ellos, a su casa y todo lo que tienen, es porque ellos estaban en contra de voluntad. Dice que se abrió la tierra y tragó 3.000 personas en ese momento. En todo esto que yo le estoy diciendo, para no leer y perder tiempo. 3.000 personas.
Dice que se abrió la tierra así, ¡blum! Ahí los tragó y los tapó. 3.000 personas. Los que quedaron alrededor dice que corrían, ahí mismo dice, corrían, no, que la tierra nos va a tragar a nosotros. Ahí se paró. Pero no solo eso, sino que esas 3.000 personas, los otros 250 que estaban ahí, meciendo el incienso delante del tabernáculo, del templo, para que entiendan, se murieron también. Dice que salió fuego de Dios. Los consumió en el momento, porque estaban rebeldes contra la voluntad de Dios. No solo eso pasa, sino que un poquito más adelante, ¿saben lo que hizo el Señor? Ahí le dijo, ¿vieron los incenciarios? Porque eran en un incenciario de bronce. Dice, esos incenciarios de bronce, Yahweh le dice a Moisés, martíllenlo, aplástenlo y póngalo como un cobertor en el altar donde se ofrecían los animales. Ese altar de bronce era muy grande porque ahí se mataban las vacas, las ovejas, las ofrendas. Era grande. Entonces dice, pongan esos incenciarios chatos, como para que entiendan, bien chatos, y déjenlos pegados todo alrededor del altar para vista del pueblo y se acuerden de que esa gente se rebeló contra Yahweh. Así no hacen más lo mismo. Y entiendan que ustedes son los que están al líder, manejando este asunto. No pasa un día, hermano, entienda esto, para la vez que los rebeldes que somos nosotros. Cuando decimos, vamos a hacerlo así, y no lo hacemos. Vamos a hacerlo así, y no lo hacemos. Hacerlo así, y no lo haces. A mí me dice hacerlo así, y no lo hago. La rebeldía que hay en los hombres. Cuando Dios dice que castiga todo aquello que se rebelan. Entonces presten atención, porque, no, ahora no pasa nada. No pasa nada hasta que Él venga. Cuando Él venga va a pasar. Es tiempo de que nosotros nos corrijamos y andemos conforme a la voluntad de Yahweh. No pasa un día, miren lo que pasa. Bueno, murieron esos 3.000 y los 250 que estaban ofreciendo incienso. Ponen eso todo alrededor del altar y en un día, número 1641, voy a leerlo de acá. 1641, al día siguiente que pasó esa mortandad, ¿cómo quedás vos si vos ves toda esa catástrofe al frente tuyo? ¿Cómo se pone tu corazón? Yo me arrepiento y digo, ay Señor mío, quiero caminar lo mejor que puedo delante de ti. Un día, 3.000 personas, todos fueron afectados, porque 3.000 personas parientes de alguien eran. ¿Se entiende lo que digo? Todas las personas tuvieron que ser afectadas. No, pasó un día dice, pero justo al día siguiente, un día de lo que pasó. Justo al día siguiente la congregación completa, todo el pueblo completo de vuelta, Israel, 3 millones, 2 millones y medio, todo completo. Otra vez, dice, los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón. Otro día. Un día de vuelta a lo mismo. Un día y de vuelta a lo mismo. Miren lo que dice acá. Ustedes han matado a la gente de Yahweh. Culpándole a Moisés y a Aarón que ellos lo mataron. Estaban al frente de ellos cuando pasó esta catástrofe. Y le dicen, ¿cómo hicieron para abrir un pozo tan gigante para tragar 3.000 personas? ¿Cómo hacen ellos? Sin embargo, le dicen, ustedes mataron a la gente de Yahweh, el pueblo de Dios. Se rebelan de vuelta contra él. ¿Cómo? Sin embargo, según la congregación, ya se estaban reuniendo contra Moisés y Aarón. Ellos miraron en dirección al tabernáculo del testimonio y vieron que la nube cubriéndola, la gloria de Yahweh, aparece de vuelta. Y entonces cuando aparecía la nube, ellos sabían que tenían que ir al tabernáculo a hablar. Moisés y Aarón fueron a ver qué pasó. Y dice acá, y Moisés y Aarón vinieron al frente del tabernáculo de testimonio. Yahweh dijo a Moisés, mira ahora, primero Moisés va y le dice a aquella gente, ellos se rebelaron, apártense, porque va a venir la ira y se mueren esas 3.000 personas más los 250. En esta oportunidad ya no aguantó más Yahweh. Ya no tuvo más misericordia Yahweh. Y dice, Moisés y Aarón, a ustedes dos les digo, apártense de todo esto porque los mato acá mismo. 3 millones de personas. Los mato acá mismo, siguen rebeldes contra mí. No entienden que tienen que hacer como yo les digo, no como ellos quieren. Ahora no pasa así. Vos esperaste que cuando venga el Señor va a pasar. Todos esos falsos, porque esta palabra habla de los falsos
profetas. Los líderes, 250 eran falsos. No eran gente, porque ¿qué dice? Gente de reputación, gente de renombre, gente que están diciendo, pero no eran conforme a la voluntad de Yahweh. Acá dice que, apártense, sepárense de la asamblea, salgan del pueblo, que yo lo destruiré de una, dice Yahweh. Se enojó Yahweh, ahí iba a matar a todos, a todos. Y miren lo que dice, lo que hace un hombre de Dios, como Moisés y Aarón. Miren lo que hace. Los voy a destruir. Pero ellos cayeron en frunce, se inclinaron delante de Yahweh. Moisés y Aarón, dos por todo el pueblo. Moisés le dijo a Aarón, toma tu inciensario. Y porque era el único que... Los 250 que ellos murieron, quedó solo él. Toma tu inciensario y pone ahí incienso. Y pon fuego en el altar. Y pon sobre ellos, apresúrate. Que en la asamblea para hacer expiación por ello, porque la furia de Yahweh ha salido. Imagínate, en la misma presencia de Dios le dice a Aarón, por favor anda a hacer algo porque Yahweh va a matarnos a todos. A ellos no, pero a todo el resto sí. Y dice que ya empezó la plaga. Anda tú, Aarón, que eres el escogido, y ponte ahí a expiación. ¿Sabes lo que es expiación? Ir y pedir perdón por los pecados. Eso es expiación. La sangre de Yeshua fue la que nos limpió a nosotros de todo pecado. Ese sacrificio en el madero no es para que andáramos como nosotros querramos. No es para hacer lo que querramos. Es para andar conforme a la voluntad de Yahweh. Él dice, ve y hay expiación, ve, ofrécete y dile perdón a este pecado. Y dice que él separó Aarón. Miren lo que hizo Aarón. Y Aarón tomó, como Moshe había dicho, y corrió en medio de la asamblea. Miren dónde se separó. Allí la plaga ya había comenzado, ya habían a pedirse a morir la gente. Sí. Ya comenzó a morirse entre el pueblo. Pero él añadió incienso, hizo expiación por el pueblo, pidió perdón, clamó a Yahweh. Y separó entre los vivos y los muertos. Murieron 3.250 personas el día antes. Acá el Señor dijo, apártense porque esto no sirve. Voy a elegir un pueblo que realmente quiera ser santo. Si vemos a lo largo de la historia que el Señor, aquellos que se rebelaron contra ellos, ciudades, pueblos, naciones han desaparecido por rebelarse contra Yahweh, ¿usted se piensa que no va a pasar igual en el futuro? Dios lo que está haciendo es prolongar su misericordia, porque el Señor dice bien claro en su palabra que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. No es por otra cosa, no es porque la humanidad no merece su castigo. Porque la humanidad, está ya casi como en los tiempos de Noé. Casi. En el tiempo de Noé se salvaron, dice, 8 personas. En el mundo trajo el diluvio, por eso es diluvio. Diluvio no es lo que nosotros le llamamos diluvio, que llueve mucho, un mes lloviendo, eso no es diluvio. Porque después de la ejecución que hizo el Señor sobre la humanidad, dijo, yo voy a sacar mi pacto, que el pacto es cuando nosotros vemos el arco iris. Ese es el pacto. Lo dice acá la Biblia, yo voy a sacar mi arco y me acordaré que no voy a matar más a la humanidad con agua. Y cuando sale el arco iris, ¿cuándo es? ¿Cuándo paró de llover? Porque Dios dijo, no, así no va a ser más. El diluvio es cuando llueve mucho y se rompen las fuentes de agua de abajo. Eso fue lo que sucedió, por eso que se inundó toda la tierra. Pero nunca más hubo diluvio. Y nunca más va a haber diluvio. Lo que va a haber lluvia torrencial, sí, pero no diluvio así, al punto de inundar todas las montañas, esas de miles y miles de metros, todo bajo agua. Solamente se salvaron ¿cuánto? 8 personas. Noé, su esposa y sus hijos con sus nueros. Y con eso se procreó de vuelta a la tierra. Toda la humanidad está llena después de Noé, porque antes Noé él eliminó todo. Y así sucesivamente con Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó? Hasta hoy en día no se levantó nunca más esa nación. Y ustedes pueden viajar allá a la tierra del oriente y ven esos lugares donde el Señor dijo nunca más y nunca más. No se puede ni construir casa, ¿y saben ustedes? Porque el que quiera construir casa, llega un momento, se desbarata. Y hay edificaciones que quisieron construir, reedificar, no pueden porque está maldita la tierra. Dijo, no Dios, y no mamá. Las calles se rompen, los pavimentos hacen rutas como las que vemos nosotros acá. Y llegaba a cierto punto que se fueron para abajo las calles. Acá no se va a construir más. Y Dios lo dijo y así es.
Nunca más hubo Sodoma y Gomorra. No existen. No existen. ¿Por qué? Por estar en pecado delante de Yahweh. Nínive, con el tiempo de Jonás, se salvó. Pero después esa Nínive, después de 100, 200 años, destruida. Por rebelarse en contra de Dios. Y nunca más se levantaron los ninivitas. Millones de personas estamos hablando. Y así sucesivamente en la historia. ¿Cómo Dios no va a traer juicio contra el que se levanta contra él cuando él venga a su reino? Prestemos atención a nosotros lo que está diciendo. Y lo que está hablando acá es integridad. Acuérdense, es muy caro, pero tiene un buen beneficio. Y ahora le voy a explicar eso de muy caro. Bien, estos se rebelan y Aarón sabe quién es íntegro delante de Yahweh y Moisés es íntegro delante de Yahweh. Se paran y se para entre los muertos y entre los vivos. Ahí se paró Aarón y dice: Señor, perdona, no mate más gente. Le estaba diciendo. 14.700 murieron ahí, en un rato. En un rato. Quiere decir que en un día el Señor destruía todo el pueblo de Dios. Pero por esa expiación, y el Señor ahí le manda y dice: bueno, ¿saben qué? De ahora más, bien, los perdono de vuelta. Por un hombre que clamó, por una mujer que clamó, por un hombre, una mujer que se consagró y dijo: no quiero perderme, no quiero vivir una vida apartada de ti. Y ahí paró la mortandad. ¿Saben qué? Mañana elegí 12 príncipes de cada tribu, de las 12 tribus de Israel, y pongan en su nombre y lleven al tabernáculo, y también la vara de Aarón. Y ahí la gente va a dejar de murmurar y de hablar en contra de ustedes, y van a ver que Aarón es el elegido. Pasa un día, la vara de Aarón, ¿saben cómo la encontraron? Reverdecida. Flores, varas secas. Un palo seco no reverdece. Adentro del tabernáculo. Reverdecida, florecida y con almendras. Algo sobrenatural que no puede pasar. Porque vos me decís reverdecido, y bueno, capaz que podés cambiar una varita y meterle unas flores verdes, listo. Una hojita verde quedó, puede pasar. Ya florecida es otro proceso de la planta, ustedes saben, uno que conoce planta es otro proceso. Y ya con almendra es un proceso largo. Primero, ustedes ven ahora, acá estamos en invierno, los árboles de las quintas ¿cómo están? Pelados. Y después que empieza a reverdecer. Y que después que florece. El durazno al revés, el durazno larga la flor primero. ¿Lo ven que se pone todo rosado en los campos? Las flores. Después reverdece. Y después larga el fruto. ¿Cómo puede ser que en un mismo día salgan las tres cosas? Y ahí dijo: wow, realmente es Aarón el elegido. Y así fue. Y ahí el pueblo se detuvo de la murmuración y del hablar. Versículo 46 es donde Moisés toma la iniciativa para que no destruya al pueblo. Pero ¿qué vemos acá en Moisés y en Aarón? Integridad, de hacer lo correcto, de hacer su voluntad y no lo que ellos quieren. Y eso detuvo la mortandad de Dios, la que Dios había propuesto. En el capítulo 18:1 dice así: y ahí, sí, Yahweh dijo a Aarón: tú y tus hijos, porque ya sabe el pueblo que ellos son los escogidos para servir en las cosas santas. Cuando nosotros decimos Aarón y sus hijos, no estamos hablando de 10 personas. Estamos hablando de una tribu que eran de miles de personas. Ellos son los que van a servir en las cosas santas, acá, en dar la palabra, en el ministerio del tabernáculo. Ellos. Y agarra y dice: los hijos, la línea familiar de tu padre serán responsables por cualquier cosa que vaya mal en el lugar Kadosh. ¿Está escuchando lo que le está diciendo? Los eligió, ¿sí no? Los escogió. Y a nosotros nos ha escogido. Porque a nosotros nos ha dicho: ustedes son un pueblo santo de Coanín, escogidos, apartados. A nosotros nos dijo, a todos. En Pedro nos dice eso. Nosotros somos los escogidos. Y acá dice: y ustedes son los responsables. Ustedes son por cualquier cosa que vaya mal en el lugar santo. Presten atención. Tú y tus hijos contigo serán responsables por cualquier cosa que vaya mal en el servicio de los Coanín.
¿Están escuchando ustedes? Esto pertenece a la santidad de Yahweh. El orar, el consagrarse, el leer la palabra en nuestra familia pertenece a las cosas de Yahweh. Y si van mal las cosas, dice, ustedes son los responsables. Varones de la casa de Elohim, que aquí estamos y del otro lado pueden escuchar. Que el Señor les bendiga. Pero nosotros somos los responsables de que cómo van las cosas en nuestras casas. Si nosotros dijimos que vivir para Dios, tenemos que ver cuál es la necesidad de nuestra mujer, nuestra esposa. Tenemos que ver cómo van nuestros hijos. ¿Realmente están apartados para Elohim o? Nosotros somos los responsables y lo que tenemos que dar cuenta, dice acá. Tienes que dar cuenta con las cosas que van mal, dice. Y ellos asumieron y dijeron, está bien. Y fueron responsables. Y caminaron conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que vemos acá? Integridad. ¿Se acuerdan que lo que le dije en el capítulo? ¿Cómo tenemos que rendir cuenta? Nosotros a Elohim. ¿Darle cuenta de qué, por ejemplo? Si yo no sirvo, yo no sirvo ahí predicando. Yo no toco el teclado, no toco música. ¿Darle cuenta de qué a Elohim? Como muchos de ustedes se preguntarán, y del otro lado también. Disculpame, ahora ya sabe la verdad. Y el Señor dice, sabiendo la verdad. O sea, es mejor que no me hubieses conocido, dice el Señor, que haberme conocido y haberte apartado de mí. ¿Cuándo uno se aparta de Elohim, del Eterno, de Yeshua, nuestro Señor, Jesucristo? Cuando no hacemos la voluntad de Dios. Por eso dice, mejor es que no me hayas conocido que haberme conocido y haberte apartado de mí. Hacer lo que vos quieras es apartarse de Él. Por eso tenemos que tener una comunión íntima, una relación íntima con el Señor. Tenemos que tener integridad. Nosotros faltamos la integridad en cada momento de nuestra vida. Dejamos de ser íntegros delante de Dios en cada momento de nuestra vida, porque no es acá. Acá nosotros nos vemos todos santos. Si los vieran, les saco una foto, parece que están al lado de los ángeles. Y ustedes capaz de llevar al otro lado también. Pero la vida en santidad, la vida en integridad, es en todas las áreas. En donde estemos es la vida de integridad. Y acá es donde empieza a tocar el corazón nuestro Señor. Acá es donde el Espíritu Santo habla en nuestra vida. Darle cuenta de que, bueno, en todo lo que hacemos es eso y se tiene que ver afuera. Integridad. Para Elohim, el Señor. ¿Integridad qué es? Rectitud y justicia. Eso es integridad. Íntegro. Eso es integridad. Y yo le puse el principio, el nombre de esta enseñanza. Es muy caro, pero tiene su beneficio. Capaz que acá hago un poco de publicidad, pero mi señora vende cremas para el cabello, para el pelo. Y la verdad, salen muy caras las cremas. Salen caras las cremas. Ella la vende dentro del comercio, de la competencia, dentro de eso la vende barata porque tiene buena venta. Pero si yo como hombre, como somos los hombres tacaños, dame un jabón bulldog y me lavo la cabeza y listo. Pero esas cremas salen caras. No voy a decir el precio. Entren en internet y compren. Salen caras. Pero es original y tiene su beneficio. Las mujeres que usan la crema la llaman y dicen, wow, la verdad que me cambió. Ella usa la crema porque ella hace propaganda con su propio cabello. Y ella misma dice, mi pelo era enrulado, para no decir la otra palabra, era bien rulito, ¿viste la otra palabra? Bien rulito chiquitita. De los moros. Así era mi pelo, dice. Y ella, vos le parece lacio. Y no fue a hacerse un progresivo, no fue a hacerse un... Lo que saben las mujeres, a la peluquería. Es que usa esa crema. Y le rehabilita el pelo, y le beneficia el pelo, y le cura, y le saca todas las erizados. La crema. O sea, ahí va. Sale muy cara, pero tiene un buen beneficio. Y a veces pasa así en la vida con nosotros, ¿no? Que vamos y compramos, y lo primero que compramos es lo mismo. Y vamos y compramos lo barato. Y después, ¿qué nos pasa? Se nos vuela la cabeza. Porque lo barato sale caro. ¿O no? Y así pasa con todas las cosas. Nosotros cuando vos comprás un champión de 500 pesos,
pateás una cosa, se te abrió el champión. ¿O no? Pero comprar un poquito más caro, no te digo que te vayas a los carísimos, porque nosotros no hacemos publicidad a las marcas. A los caros no. Pero más o menos más bueno y te dura más, ¿o no? Porque si vos compras uno de 500 pesos, mañana vas a tener que comprar otro de 500 pesos. ¿Y una semana cuánto gastás? Lo barato sale caro. Entonces, sale caro, pero tiene su beneficio. Tiene lo mejor. Lo mejor. Y con cualquier cosa igual. Con cualquier cosa igual. Todo lo que hay en el comercio siempre está lo original, ¿viste lo que digo? Íntegro. La palabra íntegra, lo original. Y está lo copiado. Cuando tú vas a comprar un auto, vamos a hablar así tenemos todo. Ya le hablé a mujeres, ahora le hablamos. Cuando tú vas a comprar un auto, ¿no? O una moto, vas y la bichás, tal y tanto, esto y lo otro, y bueno, mirá. Si está roto, vos lo ves que está roto. Pero si está entero, y vos lo decís, que está íntegro, ¿no? No decimos esa palabra, está enterito, está íntegro. ¿Qué es íntegro? Que tiene todas sus... ¿cómo se puede decir? Algo íntegro es algo que tiene todas sus partes original. Eso es íntegro. Eso es íntegro. Eso es íntegro. Por eso que lo íntegro, lo original, sale caro. Por ejemplo, vos compras un auto que solamente tuvo una firma. ¿Cómo decís vos? ¡Wow! Impecable. Pero cuando ya tiene 5 o 6 firmas, ya dejó de ser íntegro hace rato. Dejó de ser lo real hace rato. Lo original, íntegro, viene de rectitud, de lo correcto. Cuando compras algo original, eso es íntegro. Algo original. Y a Dios nosotros nos está demandando esa integridad. Que seamos original. ¿En dónde estemos? No puede ser que vengamos a la congregación a reunirnos y somos los mejores santurranos. Y los mejores adoradores. Y los mejores todos, oradores. Y leemos mejor la palabra. Pero cuando salimos de acá, se nos fue la originalidad y ya somos uno más de los afuera. Integridad. Integridad es cuando, por eso les digo, sale caro esto. Pero tiene su beneficio. Vamos a tener una buena recompensa. Integridad, por ejemplo, vemos en Daniel, cuando estaba en Babilonia, y le dieron de comer la comida del rey, y había cerdo, y había todo, y él dijo, yo no me voy a contaminar con la comida del rey. Yo voy a ser íntegro a lo que Dios mandó que comamos. ¿Y Dios qué hizo? O sea, lo caro le trajo beneficio a Daniel. Integridad es cuando Jonás, hablando de Nínive, se mete, él era Kadosh, era santo, era apartado, y se mete a una ciudad que vivía bajo la inmoralidad sexual, bajo la idolatría, bajo la inmundicia, bajo todo pecado, todo lo que ven malo, muerte, asesinato, robo. Eso era Nínive. Y el íntegro se tiene que meter ahí a predicar la buena nueva de salvación a la gente. ¿Él se contaminó con lo que le rodeaba? No, siguió siendo íntegro. Y trajo salvación a una ciudad entera, a un pueblo entero, a un país entero de Nínive. Después que pasó esas generaciones que vino la destrucción de Nínive. Una persona íntegra es aquel que no importa lo que le rodea, se mantiene con sus estatus y con su moral firme en lo que Dios dice. A mí por lo que mis compañeros miren, ¿se entiende lo que digo? O escuchen o hablen, a mí no me puede cambiar mi persona, yo no puedo ser parte de ellos, yo tengo que mantenerme en lo que Dios me dijo. Eso es una persona íntegra, un hombre íntegro, una mujer íntegra, que no, por lo que le rodea, cambia. Una persona íntegra es aquel que... Una persona íntegra es aquel que no se queda con un cambio. Porque hay muchos que se quedan con un cambio y dicen, ¡hay una bendición de Dios! Y se quedan con el cambio. No es íntegro eso. Porque vos sabés que no es tuyo y que si vos te llevas eso le va a traer perjudicar a la persona que está atendiéndote. Porque después se lo sacan a ella. ¿Qué pasó acá? Faltan 1000, faltan 2000, faltan 10.000. Y se lo hacen, le estás haciendo un daño a la persona.
Y una persona íntegra cuando ve eso, que nos ha sucedido, puedo decirlo claramente, montones de veces con mucha plata. Le digo, no, eso no es mío. ¿Cómo que no?